Queridos hermanos, hemos podido ver en la línea histórica de los planes de Dios que el próximo evento ha de ser el arrebatamiento de la iglesia. Ese momento que hombres y mujeres de Dios estamos esperando, ese momento que según lo que hemos aprendido es inminente. Ese momento en el cual el Señor Jesucristo vendrá rodeado de luz en las nubes y los creyentes de todo linaje, pueblo, nación, que han creído en el Señor Jesucristo como Salvador, saldremos juntos a recibirle a Él en el aire cuando escuchemos la trompeta. Ese momento, el arrebatamiento inminente para el cual no hay señales. Y tampoco tenemos que detenernos en algunas cuestiones que parezcan ser señales porque la Biblia nos guía a pensar que debemos preocuparnos por el Señor, su persona, su gloria, y no por las señales previas a su regreso. Después hemos tenido oportunidad de ver también la gran tribulación. La gran tribulación es ese periodo de 7 años que seguirá al arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, vendrá sobre la tierra un periodo de gran tribulación, llamado en la Escritura el día de Yahvé en el Antiguo Testamento o el día del Señor en el Nuevo Testamento, que durará 7 años. Allí se manifestará el anticristo y ese tiempo culminará con la destrucción de ese cuerno pequeño, así lo llama Daniel capítulo 7, que será destruido. Y vendrá el Señor a reinar a la tierra de manera visible, corporal y literal. Y ese justamente es el tema que nos ocupa en esta ocasión, y es el milenio. El milenio ha de ser un reino de paz, de justicia, de santidad, de orden, en el que el Mesías manifestará su gloria dentro de una estructura de la historia. Es decir, la idea de Dios evidentemente es que Cristo reine no solamente en la eternidad, sino también por un periodo de tiempo comprensible, entendible, normal para la raza humana. Por eso la Biblia habla de esos 1000 años. Y si nosotros fuéramos a el libro de Apocalipsis, probablemente uno de los pasajes más importantes con respecto a esto lo encontramos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Dice: vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y a Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y dice Juan: en Patmos, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelve a hacer hincapié de nuevo que reinaron con Cristo 1000 años. Así que, querido hermano, este tiempo es un tiempo en el cual el Señor va a reinar. El Señor va a reinar. Ahora la pregunta sería: si el reino de Dios es un reino eterno, ¿por qué hablar de 1000 años? Bueno, evidentemente Dios pensó en este reino antes de la fundación del mundo, para que sea realmente vivido de esa manera aquí en esta tierra. Por ejemplo, Mateo, si usted quiere buscarlo, Mateo capítulo 25, versículo 34, es el mismo el Señor el que habla diciendo: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que el Señor en sus mensajes hablaba de este reino y de un reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, evidentemente, el propósito original de Dios era el de manifestar su absoluta autoridad, y este propósito se realizará cuando Cristo reine en el milenio. Hay algo que debemos recordar. Al final de la gran tribulación, periodo de tiempo en el cual estaremos con el Señor, porque fuimos previamente a la tribulación arrebatados,
al final de la tribulación regresa el Señor. Y el Señor va a limpiar la tierra de todo lo que es oposición contra Dios. Y hay durante ese tiempo un juicio para Israel y otro para las naciones. Algunos serán echados para siempre, dice la Escritura, en las tinieblas de afuera, y otros han de pasar a disfrutar del reino de los cielos. Este reino de los cielos es justamente el milenio al cual estamos haciendo referencia hoy. Este tiempo en el cual Dios va a imponer su paz, este tiempo en el cual vamos a vivir una experiencia tremenda que nunca hemos vivido, inigualable, que nunca, absolutamente nunca hemos vivido. Así que el Señor va a irrumpir en la historia del hombre por segunda vez. Y en esto hay que hacer una salvedad y quiero recordarlo. Una cosa es el arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser un evento invisible. Y otra cosa es el regreso de Cristo a reinar con poder y gloria, que va a ser un acontecimiento visible por todos. Esto es muy, pero muy importante y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, perfecto. Fíjense que todo lo que había de lindo en el Edén, cuando Dios hace al hombre y a la mujer, se perdió por causa del pecado. Y según la Biblia, la palabra de Dios y algunos pasajes preciosos que hemos compartido, nos hablan de que Dios quiere recuperar todo eso que el pecado hizo que se perdiese en el milenio. Ahora bien, yo creo sinceramente que el milenio es la más estupenda manifestación de la gloria divina en la historia de la humanidad. El poder de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el conocimiento de Dios, el amor de Dios podrá ser visto, vivido y contemplado como nunca antes fue. El milenio será, por decirlo de algún modo, un anticipo del reino eterno del Señor, algo así como un prólogo, algo así como un umbral, pero dentro de los límites del tiempo. Por eso la Biblia dice que van a ser 1000 años y entendemos que estos 1000 años van a ser 1000 años literales. El milenio va a dar categóricamente, a revelar la gloria del Señor Jesucristo, como nunca nadie lo vio. Solamente su Padre y solamente los ángeles en el cielo han conocido la gloria de Cristo, como Cristo la va a manifestar y la va a compartir con todos aquellos salvos y con su iglesia. Hablo de todos aquellos salvos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no cabe duda que gran número de judíos y gentiles se arrepentirán en la gran tribulación. Y esas personas que van a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal en la gran tribulación, debido a la predicación, como hemos visto, de aquellos 144.000 judíos, esos hombres, judíos y gentiles, serán salvos. Pero ¿sabe una cosa? La mayoría de las personas se perderán. Muchos se van a perder y van a morir en los juicios terribles que Dios enviará sobre el mundo. Usted puede ver tranquilamente acerca de eso en Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 8. Y otros van a morir en el juicio de las naciones, cuando Cristo venga y separe a aquellos que son salvos de aquellos que son perdidos. Así que se presenta adelante de la iglesia, se presenta delante suyo y mío un panorama verdaderamente precioso y alentador. Cristo va a inaugurar el reino. Y cuando el Señor inaugure el reino, lo hará con aquellos que arrepentidos saldrán victoriosos de la gran tribulación y también hará partícipe de esa gloria a su iglesia. Ahora, ¿sabe usted una cosa? Es interesante ver que la tierra será preparada para el milenio. Bueno, lo hemos leído recién en Mateo. Y si leyésemos, por ejemplo, Isaías, en Isaías nosotros veríamos algo semejante a esto también. Isaías nos habla claramente de que la tierra va
a sufrir algunos cambios para que el reino de los 1000 años se lleve a cabo. Así que va a haber cambios importantes para que se experimente o se viva el reino de los cielos, ese reino de 1000 años. Ahora bien, uno se pregunta por qué el milenio o para qué el milenio. Y tenemos que decir que hay ciertos pactos que todavía no se han cumplido. Y quizás esta sea la respuesta más categórica acerca de por qué el milenio o para qué el milenio. Bueno, en primer lugar, el cumplimiento de los pactos. Usted sabe que Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto con David, y ninguno de esos dos pactos, tanto el abrámico como el davídico, se han cumplido. Dios no ha cumplido plenamente lo que le prometió a Abraham en cuanto al territorio. Usted recuerda que cuando Dios le promete la tierra a Abraham, habla de una tierra muy extensa, que Israel no la tuvo nunca. Ha retornado el pueblo de Israel a su territorio, ha vuelto a vivir allí, pero no tiene la inmensidad de territorio que el Señor le había prometido a Abraham. Bueno, en el milenio Dios le va a dar al pueblo de Israel el territorio que le había prometido a Abraham. Va a cumplir su pacto, el pacto de Abraham. Y el pacto con David tampoco se ha cumplido. El Señor dijo claramente que de la descendencia de David, Él lo prometió, habría de venir un reino que sería para siempre. Y bueno, bien sabemos que eso no ocurrió. Pues en verdad cuando el Señor reine, a partir de esos 1000 años en la tierra, se cumplirá el reinado eterno de uno del linaje de David. Pero hay otro pacto, tal vez usted lo recuerda, ese nuevo pacto de Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33, 34, que, bueno, que tampoco se ha cumplido. Ese nuevo pacto es una especie de convenio, y es un nuevo pacto aunque está en el Antiguo Testamento, pero es un nuevo pacto, una especie de convenio que Dios hace con los creyentes, que alcanza a todo aquel que cree, en el cual se ha de manifestar la plenitud del Espíritu Santo de los que han de vivir con el Rey en gloria. Así que probablemente estos sean los primeros grandes motivos por los cuales Dios tiene en su corazón el cumplimiento de un milenio en la tierra, para que verdaderamente Él pueda cumplir sus pactos con el pueblo de Israel. Y al mismo tiempo, para que el Señor pueda realmente recibir la adoración, la alabanza, la gratitud que todavía nunca ha recibido en plenitud. Mire, por ejemplo, fíjese qué interesante, ¿no? El reino, o los 1000 años, o el reino milenial, como se lo llama también, va a ser un reino de santidad. Esto es muy importante. Un reino de gente regenerada, con Cristo gobernando. Y como hemos leído, Satanás preso, totalmente incapacitado de rondear, de melodear o de intentar algo en contra de la voluntad de Dios. Así que un reino de santidad. Es decir, un reino en el cual plenamente usted y yo viviremos en santidad. Esa santidad que hemos buscado, que hemos deseado, por la cual hemos luchado y que a menudo no hemos conseguido. Bueno, el milenio de ser un reino de santidad. Pero mire qué bueno también que el milenio va a ser un reino de verdad. Usted fíjese lo que son los gobiernos y los reinos en el mundo hoy. Gobiernos, países, naciones llenos de corrupción, de mentira, de iniquidad. Bueno, Cristo va a reinar un reino de verdad. Es decir, verdad es aquello que es absolutamente cierto. Y la verdad de Dios es la única verdad, y es la verdad absoluta. El Señor Jesucristo, el Rey del milenio, es el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Será un reino de verdad. Ahora sabe que también va a ser un reino en el cual se va a manifestar plenamente el Espíritu Santo. Y esto es interesante porque nuestra vida en este mundo, aún como creyentes, en cierto modo ha sido pobre y no ha alcanzado el nivel que el Señor esperaba y que nosotros mismos hemos deseado más de una vez.
Porque no que el espíritu luche contra la carne, sino que la carne, nuestra mala manera de pensar, nuestra antigua naturaleza, nuestro yo ha peleado y ha combatido contra el espíritu permanentemente. ¿Mm? Bueno, en el reino milenial experimentaremos la plenitud del Espíritu Santo, con nosotros y en nosotros. Y usted sabe que hablábamos de un lugar realmente donde mora la verdad, un lugar de santidad, y allí habrá algo que tampoco hemos experimentado aquí, que es la plenitud de gozo. Porque hermano, hermana, si hay plenitud de espíritu, hay plenitud de gozo. Así que podremos experimentar eso también estando con nuestro Señor. Ahora hay algo llamativo. La Biblia lo dice en un pasaje, no lo vamos a leer por amor al tiempo, de que no será necesario que uno enseñe a otro, dice la Escritura. Y sabe que Dios será el Rey en Cristo Jesús, que se encargará de enseñar a sus súbditos las verdades del reino. Esto es tremendo. Hemos de tener al Señor como Maestro eterno, enseñándonos, contestando nuestras preguntas, explicándonos las cosas que aquí en el mundo nunca hemos comprendido o entendido. Qué notable. Y hay algo interesante. Bueno, allí está. Isaías capítulo 11. Ustedes vieron. Se vuelve a tener preservación de la vida. Esto que se ha perdido. Esto que se ha perdido. La violencia a causa de la entrada del pecado entre hombres y también entre los animalitos con los cuales Dios ha poblado el mundo. Esa ferocidad que existe entre los animales y que no existía al principio, volverá a ser como fue. Por eso el profeta habla de cosas maravillosas que habrán de ocurrir durante esos 1000 años, que mostrarán a los redimidos y a la iglesia cómo hubiese sido todo si el pecado no hubiera entrado, cómo hubiésemos vivido si el pecado no hubiera entrado en este mundo. Muy bien, hay algo interesante, muy interesante. Cristo, el Señor, reinará sobre judíos y gentiles. Oh, esto es maravilloso. Ese muro, o esa tela, o esa tienda que nos separaba entre judíos y gentiles, y que fue sacada del medio con la muerte de Cristo en la cruz, y que hizo de los dos pueblos uno. Bueno, eso verdaderamente se experimentará porque en el milenio el Señor Jesucristo, Cristo, el más precioso, más maravilloso y más glorioso de los judíos, habrá de reinar para judíos y para gentiles. Bueno, como para ir terminando, tratando de ser breve y de no cansarles, al terminar los 1000 años, el reino terrenal será absorbido por el reino eterno. Hemos leído recién allí nosotros en Apocalipsis, y podemos continuar leyendo, que dice la palabra que cuando los 1000 años se cumplan, estoy en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, Satanás será suelto de su prisión. Dice, y saldrá a engañar a las naciones, y dice que engañará a muchos. Pero después, el diablo que los engañaba fue lanzado por el Señor al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo, sinceramente, más de una vez he dicho, Señor, no lo hagas. Señor, no permitas que después del milenio el diablo sea otra vez liberado. Pero en los planes soberanos de Dios, Dios va a terminar con el diablo y con todas sus huestes después del milenio. Y después de allí, el juicio a las naciones, la separación entre aquellos que creen en el Señor Jesucristo y los que no han creído, y entonces sí, para siempre gozar de la vida eterna con el Señor Jesucristo. Qué tremendo el plan de Dios. Qué tremendo, qué maravilloso el plan de Dios. El propósito original de Dios era el de manifestar absoluta autoridad. Y ese propósito se va categóricamente a manifestar cuando el Señor reine en el milenio. Hay un versículo que usted puede buscarlo, que está en Habacuc,
Habacuc capítulo 2, versículo 14, que es un versículo precioso que dice, porque la tierra, y habla de ese momento milenial, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren al mar. Querido hermano, si este milenio que vamos a vivir con el Señor por su gracia y por su misericordia, si este tiempo precioso vamos a vivirlo y ha de ser un tiempo de justicia, un tiempo de paz, un tiempo de santidad, un tiempo en el cual se manifestará la plenitud del Espíritu Santo, un tiempo de amor y de gracia. Si en este tiempo se podrá experimentar realmente características que son aquellas que el Señor demandó como una ética cristiana en Mateo 5, el mensaje de las bienaventuranzas, recuerda, personas humildes, misericordiosas, limpias de corazón, pacifistas, justas. Si vamos a vivir así esos 1000 años, ¿por qué no empezamos a partir de hoy a aplicar estos conceptos a nuestra vida? Porque si aquel reino milenial con el que el Señor nos convida, que es el umbral de la eternidad, estará llena de estas virtudes que Dios nos demanda. ¿Por qué no? ¿Por qué a partir de hoy no procuramos comenzar a vivir un poco anticipadamente el reino? Siendo más misericordiosos, siendo más humildes, buscando que nuestro corazón permanezca limpio, buscando la paz y viviendo en justicia. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor prospere sus vidas y que este corto devocional acerca del milenio sirva para levantar nuestra mirada al cielo y decirle al Señor, Señor, gracias, porque tú has muerto en la cruz por mí, porque tú pronto me vienes a buscar y he de ser arrebatado, porque tú me has librado de la gran tribulación, ese tiempo de juicio y de castigo para la humanidad, y porque tú, oh Señor, habiéndome dado tantas bendiciones, has pensado también en mí, y he de participar de tu reino, el reino del milenio, junto a los redimidos y a tu iglesia. Oh, estimado hermano, dígale esta noche, este día, cuando tenga un tiempo de tranquilidad a solas, estas palabras al Señor. Él es digno de suprema alabanza. Que el Señor les bendiga.